Conocí a nuestra invitada caminando con las marchas de la dignidad hacia Madrid. La escuché y su voz hablaba la sinceridad de los que no dudan en prestar su voz a los nadie. Pero también entendí que era de esas personas a las que siempre les queda un poco de vergüenza por haber tenido un poco más de suerte que aquellos a quienes defienden. Antes de sentarse en un escaño se había sentado muchas veces en el suelo, delante de viviendas donde se estaban ejecutando desahucios. Cuando me contó que tenía una beca para una estancia en Harvard y que estaba pensando renunciar a ella para quedarse trabajando en Podemos, mi profesor le dijo: no lo hagas. Ella me contestó que si había tenido la suerte de no perderse el 15M, no iba a perderse esa apuesta para cambiar España. Y mi activista ahí se alegró profundamente. Llora como llora la gente buena, y por eso cuando se enfada recia como la gente buena. Por lo mismo ríe sin miedo, siempre con una nota de humildad. Va a ser madre como lo fue la suya, aunque duplicando resultados. Respeta a su padre en su humildad de trabajador honrado, y le gustaría cuidarle más, y le gustaría cuidarle siempre. Querría volver pronto a retomar sus estudios, así que se sabe de paso por el Parlamento, donde hace viejos y rancios a los carcas y también a alguno que se cree joven. Todas estas cosas juntas hacen de Irene Montero una persona que va a dejar mucha huella en la política española. Y hoy la tenemos aquí, haciendo fuego con nosotros y nosotras en la frontera. Con un nudo en la garganta me tienes. Buenas noches, Irene. Oye, vaya día. Vaya día. Recio vaya también día. Para el Partido Popular. Qué contraste con lo que acabas de decir. Bueno, tú has sido estudiante de psicología. Sí. ¿Cómo valoras como estudiante todo lo que estábamos viviendo y sabiendo de Cristina Cifuentes? Es de las cosas que más me pregunto estos días, ¿no? Que quizá no dan para, cuando te preguntan en una rueda de prensa, pues responder desde ese rol, pero como imaginarme qué pensaría hace 5 o 6 años, pues siendo estudiante de psicología o del máster después. Primero, que tus padres han hecho un esfuerzo gigante para que puedas pagarte tus estudios, o que has tenido, como mucha gente le pasa, ¿no? que trabajar a la vez que estudias para poder pagarte los estudios. Las noches sin dormir para probar exámenes, las tardes enteras haciendo trabajos, lo importante que son las clases, el esfuerzo de los profesores por dar buenas clases, que hay, vamos, yo por lo menos en mi vida me he encontrado con muy buenos profes y con muy buenas profesoras. Entonces, como el bochorno de alguien que te llega a decir: esto es solo un papel, es un trabajo que perdí en una mudanza, cuando todo el mundo tenemos 1000 versiones del trabajo en el correo, cuando guardamos nuestro TFM, se lo hemos mandado a un montón de amigas, o sea, para que nos lo corrijan, para que nos digan qué opinión tienen, lo hemos enriquecido, nos hemos hecho fotos con él, como diciendo: por fin termino mi trabajo. Como el contraste que hay entre el orgullo de los estudiantes humildes que están currándoselo todo el día para sacar adelante el trabajo, y esta mujer que está evidentemente mintiendo y diciendo: bueno, es solo un trabajo, genera bochorno. O sea, es como que alejados están de... En mi facultad se hace todos los años un acto, que es un acto simbólico, ¿no? Que es como entregar un papelito a los alumnos que se gradúan, ¿no? Algunos todavía no lo han hecho, le queda alguna asignatura para septiembre, y es un papel que no tiene importancia, no es reconocimiento, pero van los padres, y esa alegría, ¿no? De los padres que no han estudiado, y la alegría de que sus hijos puedan tener ese título, ¿no? Igual que la foto de la orla, que a mí, por ejemplo, no me hacía especial como ilusión, o sea, que ya no sé, antes imagino que sería más ilusionante, a mí por lo menos no me hacía especial ilusión aparecer en esa foto, que luego además lo haces al final para que tu padre o tu madre cojan la foto, la impriman bien grande y la pongan en casa, ¿no? Y mi padre lo tiene ahí, y a mí me da mucha vergüenza, porque yo me veo como muy diferente, mucho más pequeña, como no es la mejor foto, o sea, yo preferiría otra foto, pero de alguna manera simboliza el orgullo de ti misma y de tu familia, jolín, que ven, es un símbolo, lo que tú dices, no tiene valor, pero es como un papel, una foto que simboliza todo ese esfuerzo acumulado. Claro, y que es sí. la señal del ascenso social, ¿no? De que tus hijos han llegado donde tú no pudiste llegar. Y luego está la parte política que no es menor, ¿no? Es decir, que yo creo que se hunde el Estado de Derecho. Imagínate que los jueces falsifican su título de juez, ¿no? Y que puede haber delitos, es decir... O que se falsifican las sentencias, o... Claro. Hemos visto que hoy se condenaba a 6 meses a una persona que había falsificado el título de conductor de un yate de recreo, ¿no? Y a 2 chavales que les han detenido por intentar entrar a falsificar notas o a buscar notas, claro que sí. O sea, es que es muy grave. Es que primero es grave políticamente que tú quieras mentir sobre tu currículum y que llegues a hacer todas las cosas que se han visto, de matricularte tarde, no ir a unas clases que son presenciales,
haber tanto lío con si aprobó, no aprobó, se presentó, no presentó, tener la desvergüenza de no presentar todavía el máster, o sea, el trabajo de fin de máster, pero es que aparte de eso puede haber comisión de delitos. O sea, si realmente hoy la profesora, una de las profesoras que estaba en el tribunal, ha dicho que ella no firmó ningún acta. Por eso está en fiscalía ahora mismo. Entonces, eso es falsificación de documento público. Y ella ha defendido que esos papeles eran legales. Entonces, es muy grave y debería dimitir. Lo que pasa que, claro, pedirle al Partido Popular que dimita... Bueno, ha aprovechado Maroto para salir a decir que, claro, que las universidades públicas... Ya se sabe, ¿verdad? Mejor las privadas. Las universidades públicas ya se sabe qué chanchullos hay. Oye, mientras que estábamos esperando el juzgado de Schleswig-Holstein ha dicho que no hay posibilidad de achacar el delito de alta traición a Puigdemont y que por tanto no es equiparable al delito de rebelión. Qué vergüenza nos están haciendo pasar a España y a los españoles a nivel internacional con esta estrategia, los señores del Partido Popular. O sea, judicializar no solamente no está sirviendo para arreglar el problema político, que lo llevamos repitiendo hasta la saciedad, pero es evidente, sino que es que pasamos vergüenza internacional. Pasamos vergüenza internacional. O sea, nos están diciendo, señores, esto no puede seguir por aquí. Pues lo sensato sería buscar una solución política, pero vete tú a contárselo a Mariano Rajoy. Lo mismo a ti te escucha. Sí, seguro, ¿no? Yo que pienso que antes nuestro mayor se escuchaba la Pirenaica, ¿no? Porque no se podían escuchar las radios en España. Totalmente. Y ahora hay que escuchar a los jueces de fuera, porque a los jueces de aquí más o menos... Oye, ¿cuál ha sido tu momento más alegre en el Parlamento? Bueno, alegres ha habido muchos. O sea, cada vez que hemos conseguido presentar una ley no vetada y que está en trámite, la subida del salario mínimo, la ley de igualdad salarial, la de impedir que pueda el gobierno vetar todo, esos han sido momentos muy bonitos. Pero yo creo que el que sigue en nuestros corazones como inolvidable, que tú también estuviste ahí, fue el primer día que entramos, porque era... Pues bueno, también lo más simbólico, ¿no? Es decir, sí se puede, o sea, en muy poquito tiempo hemos conseguido mucho y también yo creo que sigue siendo el que más presente está porque el sí se puede sigue vigente, o sea, porque lo seguimos teniendo todo por ganar. Entonces... Pusisteis los abrigos ahí detrás, ¿no? Hasta que supisteis dónde estaban los percheros. Primero porque no sabíamos que había percheros, segundo porque no teníamos despachos ni nada que se le pareciese y tercero porque normalmente cuando tú llegas a un sitio y no tienes dónde colocar el abrigo, pues lo cuelgas atrás con la mayor de las naturalidades, que si hubiese estado Bono de presidente del Parlamento, que no permitía entrada al hemiciclo si no era con corbata, pues imagínate lo que nos hubiese dicho, ¿no? Nos hubiese echado a todos a patadas de allí. Me contaba Gloria Lizo que un día le llama corriendo a decirle, oye, que está Pablo Iglesias en la sala de los relojes con la gente sentada en el suelo con los periodistas. Yo no soy como Bono, que aquí podéis vestir como os dé la gana, pero vas allí ahora mismo y le dices que se levanten del suelo. Sí, es muy curioso. Le dijo, pues vas tú y se lo dices tú. Claro, porque... Además, todas las salas que hay, como en la zona más noble, que es donde está el hemiciclo y donde se hacen algunas ruedas de prensa especialmente importantes y homenajes y tal, son salas muy disfuncionales. O sea, tienen unas alfombras hermosas de hace 2 siglos, pero que quizá no sea lo más útil para pasar y para trabajar. Tienen unos muebles que no sirven para crear espacios de trabajo, para sentarte en una mesa de trabajo. No hay nada que sea muy útil, no porque sea antiguo, sino porque no se adapta a las necesidades de trabajo del siglo XXI, de tener pues, espacios móviles para juntar unas mesas, unas sillas, sentarte en círculo en lugar de unos siempre frente a otros. Entonces, claro, pues buscas las herramientas también pues de forma muy natural, sentarte en corro para hablar. El titular de mañana de OK Diario, Irene Montero propone poner muebles de IKEA en el Parlamento español. Pueden ser de fabricante español bueno. Y así promocionamos también lo español y al pequeño comercio en España, pero por Dios, o sea, un poco de más funcionalidad, sin quitar también lo bonito que es sentir la historia, que hay símbolos que es importante cuidar. Nos recordaba Marcelo Expósito aquí que en el Parlamento está la foto de los Reyes Católicos, pero también están los comuneros de Castilla. Hombre, claro, o sea, que es... y presiden, ¿eh? Sí. O sea, están en un lugar muy importante del hemiciclo. Es una manera de decir, es verdad, aquí han ganado muchas veces estos, pero que también están estos otros, ¿no? Sí, alguna vez han ganado los de abajo. O buenos. Oye, ¿y el momento más triste en el Parlamento? El momento más triste... Hombre, hay momentos tristes pues muy cotidianos, cuando una ley se tira para atrás, una ley que es justa, o cuando... No sé si tanto tristes como impotentes, o sea, la sensación de que hay muchas cosas del trabajo diario en el Parlamento que implican mucho tiempo dedicado, que son muy difíciles de explicar en el formato tweet o en una rueda de prensa o en un
en un momento muy breve, ¿no? De convertir en un gran titular mediático o de que se conviertan en un tema y que sin embargo están impidiendo que haya modificaciones legislativas fundamentales. O sea, todo el rollo de los vetos del gobierno. Es muy difícil explicarle a las personas que tú puedes presentar una ley, pero que esa ley el gobierno puede impedir que se debata. Es como, es contra, ¿no? Va contra el sentido común, porque la gente dirá, oye, pues si estamos en una democracia, tú presentas una ley y siempre nos han dicho que si estás en el Parlamento puedes presentarla y se debate y se parlamenta. Claro. Pues no es así y hay que explicarlo. Entonces hay muchas veces que hay verdadera frustración, también porque hemos tenido que aprender esos mecanismos muy rápido, ¿no? De cómo funciona todo. Habían seleccionado el equipo el momento que a mí me indignó tanto, ¿no? de Rafael Hernando, pero yo creo que lo hemos quitado, no lo hemos querido poner. Pero de alguna manera expresaba también, ¿no? Lo descolocada que estaba esa gente, ¿no? Porque llegasen personas diferentes que representan a una España que estaba ausente del Parlamento, que visten de manera diferente, que son más jóvenes, que son mujeres. En ese mal comportamiento de Hernando estaba todo junto. Sobre todo hay, no sé si en el vídeo que lo hayan preparado se ve, pero desde el hemiciclo sí se vio, como el contraste del momento, ¿no? O sea, como la grandeza del momento en la que Rafael Hernando dice eso y no lo dice para ofenderme a mí, sino para ofender a Pablo, así como de hombre a hombre, claro. Tu chica lo ha hecho mejor que tú. Entonces eso es una ofensa para otro hombre porque, por Dios, tú tienes que ser mejor, ¿no? Y él no se da cuenta de lo que está diciendo, pero en cuanto lo dice, que yo estoy así, como la cara mía que se ve es como de no creérmelo y empezar qué machista, hasta que ya me meto el dedo como de la rabia, pero Marcelo y Gloria, que están en la mesa del Congreso, se levantan, no sé si eso hay alguna grabación, pero se levantan inmediatamente y la bancada nuestra responde inmediatamente como diciendo qué barbaridad. Entonces contrasta un PP que no se está enterando de por qué eso es ofensivo, o sea, que está como, ¿qué pasa? ¿Qué he dicho? Si esto es lo más normal, con nuestra bancada y especialmente Gloria y Marcelo, que directamente se levantan como a decirle a la presidenta, esto es intolerable. Y entonces se genera un momento en el que hay dos Españas, o sea, hay una España que no tolera eso y hay otra que está como diciendo, ¿qué ha dicho? No sé. Yo siempre tengo la sensación de que se sienten como si estuvieran en la barra de un bar, ¿no? Los alumnos me están pidiendo que quieren ir al Parlamento y a veces me da vergüenza porque os vais a decepcionar. Vamos a ver algunos momentos tuyos en el Parlamento. Hoy es martes y 13 y el presidente del Gobierno hacía bromas hace unos días con la fecha seleccionada. Pero el 13 es un gran número, señorías, porque nos recuerda que la corrupción no es cosa de manzanas podridas. Nos recuerda que la corrupción tiene sede, señorías. Génova, 13. Gürtel. Un acto con diferentes portavoces y portavozas del Grupo Parlamentario Confederal. Púnica. Lezo. Aquamed. Y creo que hay que reconocerle al movimiento feminista que contra viento y marea peleó por la jornada de ayer y ayer todos los que quisieron o bien cuestionarla o bien boicotearla se dieron cuenta de que en realidad el movimiento feminista tenía razón. Nos, Andrax, Arena, Auditorio. Muchas mujeres que pudimos, paramos. Otras muchas no pudieron, pero pensaron sobre eso. Y muchos hombres pudieron también darse cuenta y pensar de por qué quizá las mujeres decimos con tanta insistencia que estamos hartas de la injusticia. Baltar. Ustedes a nosotros ya no nos intimidan, señorías, ya no les tenemos miedo. Se lo dijo Machado y hoy se lo decimos nosotras, señorías. Ya hay un español que quiere vivir y a vivir empieza entre una España que muere y una España que bosteza. Sí se puede. Los despachos de Granados, de Esperanza Aguirre, el despacho de González, de Bárcenas, de Rato. ¿Vamos? Pues nos ha sorprendido. Sí, sí. No sé por qué. No sé, las elecciones catalanas, decir esto. Pues a lo mejor la he cagado y me dicen a mí, ¿la he cagado? Vamos a hablar de vivienda. Si la cago, hablamos de vivienda y después yo rectifico. Vale, vale. Venga, chicas. Hasta luego. Casos de corrupción como para no contarlos así de rapidito. ¿Existe el riesgo de que el último caso de corrupción tape al anterior y se quede en nada?
siempre existe ese riesgo. Yo creo que hay mucha gente que ya piensa que la corrupción está muy normalizada, o sea que digamos que ya como que eso no le pasa factura. Hay una pregunta muy recurrente que es, ¿ya de verdad creéis que la corrupción le puede pasar factura al Partido Popular? Porque le siguen votando después de ver todo esto. Pero yo creo que no es así. O sea, yo creo que la gente no es tonta y tiene sus motivos para votar, pero desde luego no hay riesgo de que la corrupción deje de ser un problema, y así aparece en todas las encuestas y en todos los espacios de opinión. La gente sabe que no quiere corruptos gobernando en su país. Entonces, lo que hace falta es legislar y hace falta que es verdad que cambien muchas cosas, porque el problema de la corrupción es que no se arregla con una ley, es que es toda una trama de poder muy poderosa. O sea, no podemos subestimar al adversario que tenemos, ¿no? Es parte del poder mediático, parte del poder político, parte del poder empresarial, parte del poder judicial. En España tenemos un ministro de Justicia reprobado por proteger a corruptos, pero también a un fiscal general del Estado y a un fiscal anticorrupción. Es que es muy grave, ¿no? Lo escuchas y dices, madre mía, ¿cómo puede ser? Y en esa misma dirección, durante mucho tiempo, el ámbito ese amplio de la izquierda ha sospechado del Parlamento, ¿no? ¿Es el Parlamento un sitio para cambiar las cosas? Yo creo que sí. Creo que es un error pensar que desde el Parlamento no se cambian las cosas, y es una posición que yo misma he tenido. Yo llevo desde los 16 años militando y claro que es una idea que quizás sea un error, pero que todavía persiste, ¿no? No creo que sea el único ámbito desde el que se cambian las cosas. Creo que la articulación de sociedad civil es fundamental. Si no hay sociedad civil que practica derechos y que pone en las calles derechos que son los que van construyendo los cambios, es imposible que las cosas se modifiquen. Pero claro que en el Parlamento se hacen leyes. Que eso es complicado, que eso es muy difícil, implica muchas contradicciones, porque implica siempre estar batallando en un campo que está más usado y es más conocido por el adversario que por ti mismo. Claro que sí, pero sí. Claro que en el Rafa Mayoral, con el que tú estuviste trabajando, ¿no?, en la plataforma de afectados por la hipoteca, siempre ponía el ejemplo de la ley, ¿no?, contra los desahucios en Cataluña, que entró, se debatió, incluso se aprobó, ¿no?, si mal no recuerdo, por Ciudadanos, mientras que esa misma ley, cuando se presentó en Madrid, la tumbaron los mismos que la habían votado en Cataluña. Y la diferencia estaba en que en Cataluña había habido gente en la calle y en Madrid no. Y en otras muchas comunidades. Es que, claro, la cuestión es, desde el Parlamento se cambian cosas, sí, pero hay otros centros de poder desde los que también se cambian cosas. En los consejos de administración de las grandes empresas también se toman decisiones y se cambian cosas. En el Poder Judicial también se toman decisiones y se cambian cosas. Entonces, claro, pues por una parte tú tienes que ser consciente de todos los lugares de poder donde se cambian cosas para poder jugar desde los espacios donde tú estás, y por otra parte es evidente, cuando hay movilización social, ni siquiera el Partido Popular en Cataluña se atrevió a votar en contra de esa ley. Sin embargo, en España pues tiene toda la tranquilidad para hacerlo, incluso aunque el movimiento en defensa del derecho a la vivienda digna sigue muy activo y probablemente sea de los movimientos más importantes de la última década. ¿Ha perdido Podemos mucho tiempo en el Parlamento mientras que se adaptaba, se enteraba de que iba, lo comprendía y abandonó un poco la calle? Creo que no hemos perdido el tiempo. O sea, creo que lo hemos aprovechado mucho. En muy poquito tiempo en el Parlamento, un poquito más de 2 años, hemos presentado subida del salario mínimo, permisos de maternidad y paternidad, o sea, un montón de leyes que cualquiera además puede ver. Somos el grupo parlamentario que más trabaja, o sea, que perder el tiempo no lo hemos perdido, y eso ahí están los números. Ahora, que es difícil llegar a todo y que es muy difícil compatibilizar roles, es decir, que si yo ahora mismo soy portavoz en el Parlamento, es muy difícil que también sea la persona que más tiempo pasa en las movilizaciones junto a la sociedad civil, es muy difícil compatibilizar todas esas tareas. Pero estos últimos meses sí que Podemos ha salido más a la calle otra vez, ¿no? Y creo que eso es importante, es decir, y creo que tenemos por eso que tener diferentes perfiles en Podemos y ser un movimiento muy amplio que tiene compañeros y compañeras que están en las instituciones y que dedican su tiempo a eso porque es importante, y compañeros y compañeras que están dedicados al trabajo en los círculos con la sociedad civil. Y de hecho, yo creo que hay mucha gente de Podemos que ha estado participando de eso. Lo que pasa es que ese es un trabajo que tiene que ser discreto y con otros muchos compañeros que no se sienten de Podemos o que no lo son, y que ese trabajo hay que hacerlo de forma fraterna. Pero claro que hace falta, nunca sobra calle, siempre hace falta más calle. Hablando de calle, hay un giro a la derecha en toda Europa, ¿no? En cambio, aquí emergió el 15M. ¿Cómo crees tú que el 15M cambió la política en España? Completamente. O sea, ¿Dónde se verifica ese cambio? Giró todos los marcos, todas las formas de entender la política. El primero de todos, explicarnos que no solamente la izquierda y la derecha servían para entender lo que ocurría, y que la mayoría de la gente estaba sintiendo que el principal conflicto estaba entre unos hombres, sobre todo,
muy poderosos que estaban tomando decisiones en ámbitos no democráticos y de ahí el no nos representan, no queremos ser mercancía en manos de políticos y banqueros, y que había una mayoría social que además ya no se conformaba, no solo que quería otras decisiones políticas, sino que ya no se conformaba con delegarlas en la representación política tradicional de siempre, sino que quería formar parte del proceso. No pedimos, tomamos, ¿no? Ya no pedimos a otro que haga las cosas, las hacemos por nosotras mismas, y eso es un cambio en la comprensión también cotidiana de qué significa ser ciudadano, que no es nueva, ¿eh? O sea, viene de las tradiciones republicanas más antiguas, pero que implica que ser ciudadano es implicarte en los asuntos públicos, implicarte en la vida de tu barrio, de tu comunidad, de tu ciudad, de tu El país. 15M cuestionó el eje derecha-izquierda. Sí, yo creo que sí. Y situó el de arriba abajo, que creo que sirve mejor para entender lo que está ocurriendo en nuestro país, en Europa y en el mundo entero. Eso no quiere decir que izquierda-derecha no sea un marco útil o un eje útil para entender algunas cosas, pero desde luego no todas, no todas. Creo que es verdad que esa recuperación en las primarias del discurso de la izquierda, del discurso, que luego en la práctica parece que no, por parte de Pedro Sánchez, como que devolvió otra vez a la agenda, ¿no? El discurso derecha-izquierda. Pero que es verdad que el 15M lo impugnó y que nos lleva también a la pregunta, históricamente, ¿en qué se ha equivocado la izquierda? Es que fíjate, tú decías, Pedro Sánchez recuperó la idea de la izquierda, ahora la han recuperado más, ¿no? Ponen carteles muy grandes que dice somos la izquierda, pero yo creo que lo que tradicionalmente se ha llamado izquierda en Europa, al menos en las últimas décadas, lo que ha sido la izquierda que ha tenido posibilidades de gobernar o representación institucional, ha llegado un momento en el que se creyó que de izquierdas era quien lo decía y no lo que hacías. Y entonces llegaron a difuminar todas sus propuestas políticas en un proyecto neoliberal que les ha confundido con la tradicional derecha o la democracia cristiana o las formaciones que directamente se declaran liberales. Que su mejor obra era Tony Blair, ¿no? La tercera vía, ¿no? Y vamos a pactar con los de enfrente porque aún así hay un poquito de margen de hacer alguna cosa, y se ha demostrado que eso diluye a esa socialdemocracia, ¿no? Entonces, claro, cuando Pedro Sánchez dice somos izquierda, bueno, pero es que eso se demuestra con hechos, es decir, ser de izquierdas, si es que lo que quieres es ser de izquierdas, pues se demuestra con hechos, no porque lo digas, ¿no? Siempre, claro, las posiciones transversales se manifiestan respecto de dos polos, el polo de la extrema derecha y el polo de la extrema izquierda, ¿no? Si nadie alimenta, ¿no?, el polo de la izquierda y solamente alimentas el de la transversalidad, te corres necesariamente poco a poco hacia la derecha. ¿Qué es lo que ha pasado en Europa? Y precisamente también por eso creo, primero, que hay que vigilar mucho lo que ocurre en Europa porque es muy preocupante el avance de la extrema derecha, o sea, no es ninguna tontería, es romper los pilares de la convivencia en nuestros países y empezar a pelearnos entre el pobre y el más pobre, o sea, no es ninguna tontería, pero que en España tenemos también que no olvidar que tenemos una herramienta útil a través de la comprensión del 15M y de todos los dispositivos políticos y sociales que han derivado de esa comprensión de nuestra vida en común en España, que parte de entender que lo importante ahora mismo es blindar derechos para las mayorías sociales. Puedes decir somos la izquierda o somos lo que tú quieras, pero lo importante es blindar derechos para las mayorías sociales. Nancy Fraser lo explica muy bien cuando dice, llevamos unos años en los que hay muchas demandas que están exigiendo una reorganización masiva del sistema de cuidados, de la relación entre el trabajo productivo y el trabajo reproductivo. Al final es de nuestras vidas cotidianas. ¿A qué nos dedicamos? ¿A qué dedicamos nuestro tiempo? ¿Tenemos tiempo libre? ¿Tenemos tiempo para cuidar? ¿Tenemos tiempo para querernos? ¿Tenemos tiempo para trabajar con dignidad? ¿Recursos materiales para hacerlo? Cuando nos ponemos enfermas, ¿tenemos un sistema público de salud que garantice que nos vamos a poner bien? Pues eso es lo que, claro. lo que es importante ahora. Si me puedes definir en una frase o en dos, ¿qué es la derecha? Porque yo a ti te he escuchado decir que sería una simpleza decir que toda esa gente que ha colgado banderas, ¿no?, de España en los balcones son de derecha. No es verdad, ¿no? Es cierto. Pero ¿cómo definiríamos la derecha? ¿Qué implicaría ser de derechas? Para saber también que podemos criticarle a la derecha. Yo creo que en España la derecha es, por una parte, gente que todavía en muchos casos no se ha desvinculado de un pasado franquista evidente y por tanto en muchas cosas con concepciones muy predemocráticas, sobre todo si lo comparas con la concepción del 15M que dice la gente tenemos que participar de forma cotidiana en la vida pública, y frente a eso yo creo que la derecha sigue pensando que la política es cosa de unos pocos que deben mandar mucho, y luego gente que cree que lo importante es garantizar
pues bueno, el enriquecimiento económico de unas élites frente a la garantía de los derechos sociales. ¿Eso quiere decir que cuando la gente se siente de derechas piense eso? No, yo creo que cuando la gente se define de derechas puede querer decir muchas cosas. Igual que cuando se cuelga una bandera de España, que yo creo que tiene que ver también con la emergencia de un sentimiento nacional de la idea de España, que yo no comparto, pero que entiendo que haya emergido y que me parece que lo que hay que hacer es gestionarlo para saber cómo convivimos sintiéndonos españoles, catalanes o como cada cual quiera sentirse. Irene, déjame entrar en una cosa que creo que es lo más relevante que ha pasado últimamente en España, que tiene que ver con esa manifestación hermosa y esa huelga del 8M. Hay una película que a mí me fascina, que es Deuda de Honor, de Tommy Lee Jones, porque revierte todo el marco mítico del oeste, ¿no? Tres mujeres enloquecen, hay que llevarlas a un psiquiátrico, ningún hombre quiere, entonces una mujer asume coger el carromato y llevarlas, ¿no? Entonces es como toda la visión subversiva de un oeste que era de todo menos heroico, ¿no? Y que las mujeres pagaron un precio enorme, ¿no? De alguna manera me recuerda también a una serie de la cual tú has hablado mucho, que es El cuento de la criada, ¿no? Donde esa mirada de las mujeres sojuzgadas en un estado teocrático norteamericano nos ayuda a ver cosas que a lo mejor no están tan lejos, ¿no? Desde el punto de vista de hoy. ¿Hay una mirada femenina y feminista de la política? Sí, claro. ¿En qué consiste? Sí. Claro que sí, en poner la vida en el centro. O sea, en saber que el objetivo de la política no es diferente al objetivo de quien está pues, en un centro de salud o en una escuelita trabajando con niños y niñas o haciendo periodismo para garantizar el derecho a la información, ¿no? Que el objetivo de la política es garantizar la sostenibilidad de la vida, o sea, que la gente pueda vivir con dignidad y, por tanto, que tenga un empleo asegurado y un sistema de salud público y un sistema de educación de calidad y atención a la dependencia, derechos garantizados. Y sobre eso, además, digamos, sobre cuáles son derechos y cuáles no, la historia, la gente, las personas a lo largo de la historia han debatido mucho y han llegado a consensos, como son los derechos humanos, que son producto del debate y la reflexión de muchos millones de personas y que por eso están ahí, ¿no? Y por eso defendemos su blindaje. Entonces sí, creo que hay una mirada feminista, creo que los recortes o la corrupción son incompatibles con una mirada feminista. Es verdad que el machismo cuando llega no te pregunta a qué partido votas o de qué partido eres. Yo creo que una mujer del PP puede sufrir situaciones machistas y de hecho alguna he visto en el Congreso, ¿no? De hombres que no le dan la misma autoridad a una mujer que a un hombre. Pero para ser feminista hay que hacer políticas que permitan poner la vida en el centro y garantizar derechos y garantizar la radical igualdad de los hombres y las mujeres. Y los recortes son incompatibles porque cuando hay recortes las mujeres cargan sobre sus hombros las consecuencias de esos recortes y la corrupción es incompatible porque es, en lugar de priorizar lo común, coger lo común para llevarlo al bolsillo de un particular, normalmente hombre además y muy poderoso. Verificamos incluso aquí cuando estamos solamente hombres o cuando hay también mujeres, ¿no? Que eso también nos lleva a la necesidad de que las mujeres estéis en más sitios, porque si no, es que no es real, ¿no? El tema de la igualdad, también incluso en el discurso, en los chistes, en los comentarios. No basta estar, o sea, la presencia, igual que en la escuela, no basta estar para aprender, pero desde luego es un requisito imprescindible. Si no estás, no tienes ninguna posibilidad. No basta estar, pero es imprescindible. Por eso la discriminación, las cuotas o los elementos de acción positiva pues son muy útiles. Funcionan. Porque permiten garantizar la presencia, que no basta, pero es imprescindible. Tú has suscrito las palabras de nuestra buena amiga Beatriz Gimeno cuando decía que las mujeres estamos permanentemente bajo sospecha cuando accedemos a puestos de responsabilidad. ¿Lo sientes eso como figura política? Sí, claro que sí, claro que sí. Primero somos más autoexigentes con nosotras mismas y yo creo que eso tiene que ver con cómo socialmente se nos educa y con la concepción del error y lo que un error significa en una mujer en comparación con un hombre. Y después, pues evidentemente, o sea, creo que el ojo vigilante a lo que hace una mujer, que tenemos que hacerlo todo, tenemos que estar permanentemente demostrando que estamos ahí porque valemos, entonces todo hay que hacerlo bien, y si me apuras mejor, y si me apuras mucho mejor, y un pequeño error penaliza mucho más, porque el error, al estar el foco ahí, pues el error se convierte en una valoración global de ti, no es un error, no es una persona que ha cometido un error. Que me hace emerger la sospecha, claro, ¿por qué estar hasta aquí? ¿No? Cosa que no se pregunta de los hombres cuando, simplemente por el hecho de que al menos en política ha habido muchos más hombres que mujeres a lo largo de la historia, habrá habido más hombres florero que mujeres florero, ¿no? Hombres inútiles u hombres que no estaban capacitados para desempeñar las tareas o que han cometido errores garrafales, ¿no? Tienes un equipo joven con el que trabajas
compuesto sobre todo por mujeres. Quiero preguntarte cómo han vivido ellas la noticia de que estás embarazada. Bueno, haciendo mucha comunidad, haciendo mucha tribu. A mí me hacía mucha ilusión ir compartiéndolo con ellas, al principio con más cuidado, porque las primeras semanas puede pasar cualquier cosa, entonces pues era una cosa más como con los amigos, ¿no? Y con las amigas, pero haciendo mucha tribu, que yo creo que eso es muy importante, como preguntándonos, cuidándonos, qué tal estás, cómo lo llevas, qué necesitas y bueno, pues esas tareas de cuidados que yo creo que son muy necesarias y que no solamente con la cuestión del embarazo, también en general creo que somos un equipo que se cuida y que eso lo tiene muy presente. En el grupo parlamentario también y con los hombres del grupo parlamentario también. Creo que somos un grupo con la idea muy presente de que las relaciones humanas son muy importantes para que el trabajo funcione. Es decir, que tú no puedes ir a disgusto al trabajo, que tú tienes que sentirte acogido, respetado, reconocido o reconocida por tus compañeros a la hora de... Te lo planteaba porque era previsible el revuelo, ¿no? Y que iban a salir plumas mercenarias, ¿no?, a atacar, o también que iba a salir gente intentando construir, ¿no?, una imagen amarillista del asunto, ¿no? Entonces, ese entorno yo me lo imaginaba como esencial, ¿no?, como para normalizar de alguna manera que una persona pública que está en la política pues se quede embarazada ahí, ¿no? Claro, y de hecho, como todas estas cuestiones que me lo han preguntado en una rueda de prensa, como ¿esto va a afectar al liderazgo en Podemos? Que es como, oye, a ver si legislamos ya, a ver si damos ese debate social necesario y que se convierta en leyes sobre que haya permisos de maternidad y paternidad iguales e intransferibles, pero también sobre cómo reorganizamos los cuidados, porque qué sociedad más enferma esa que relaciona una maternidad o una paternidad con una crisis de liderazgo o con un riesgo en tu puesto de trabajo, ¿no? Cuando debería ser al contrario, si es una experiencia vital que muchísima gente puede optar legítimamente en tener, que es útil socialmente, que es buena, que es bonita, que es bella, aunque tiene dificultades también. Entonces, ¿por qué va a poner la maternidad o la paternidad en riesgo un liderazgo o un puesto de trabajo? Es que ¿cuánto nos queda por cambiar? Es como esa parte, ¿no? Esa parte que decíamos del ruido, ¿no?, que preveíamos, ¿no?, que iba a venir, pero bueno, parece que... Y tener gente cerca ayuda no solo a normalizar, sino también a siempre tener los pies en el suelo, a siempre decir, bueno, pongamos cada cosa en su sitio, la mayoría de la gente piensa esto, estos son pocas reacciones en esta línea, o sea, como a cuidar también en el sentido de que no te enfades demasiado por un comentario mal hecho o que siempre tengas un poco de, pues eso, de los pies en la tierra, ¿no?, para saber... Yo como me siento tío, ¿no?, digo, madre mía, es un poco jaleo, ¿eh? O sea, es un poco jaleo. Por eso también, como que no quiero idealizar. Yo no comparto visiones idílicas y todas las mujeres que han sido madres y que me están estos días como conversando conmigo y escuchando, como no es ideal, o sea, no es un proceso ideal o que idealizar. Es muy hermoso, pero tiene muchas dificultades y creo que también tenemos que hablar con naturalidad de eso, de las dificultades que implica pues que tu vida también tomas la decisión de dedicarle mucho tiempo a criaturas que además dependen de ti durante un tiempo importante de sus vidas y que implica reorganizar tus tiempos, tus espacios, hacer renuncias, a veces tener los nervios a flor de piel, o sea que, en fin, que podamos hablar con naturalidad de la maternidad o la paternidad en toda su dimensión, ¿no? Hablando de los nervios a flor de piel, hablando con un hermano mío, decía, de los nervios de las madres, decía, ¿qué influencer era nuestra madre cuando se quitaba la zapatilla, ¿no? O sea, era una auténtica influencer. Tenemos un vídeo de algo especial que queremos enseñarte. Pero antes quiero preguntarte brevemente una pregunta que tengo yo, curiosidad generacional, ¿no? Porque tú naciste en el 88. ¿Qué es España para ti? O sea, para mí España es el país en el que vivo, y el país en el que he nacido, y el país que quiero cambiar. Si me preguntas como por tu generación o como tú que has nacido en el 88, yo creo que para nosotros España tiene una carga menos dramática que para las generaciones anteriores. Creo que mi generación es consciente, primero, de que en este país falta mucha memoria, y segundo, de que el nombre de España se ha utilizado para hacer cosas atroces muchas veces, y la última es esa gran dictadura horrible que somos el segundo país del mundo con más fosas comunes todavía. O sea que digamos, sabemos que
tiene o ha podido tener carga dramática y lo entendemos en las generaciones anteriores. Una de las cosas que más me sorprendió cuando viajé a Chile fue que al ganar los partidos, la selección chilena, todos, también la izquierda, salía con sus banderas a la calle, porque, bueno, pues los símbolos y en este caso la bandera eran mucho más transversales. Y yo creo que aquí nuestras generaciones podrían vivir no sé si los símbolos actuales u otros, pero símbolos de nuestro país con menos dramatismo, con más naturalidad y también entendiendo que lo importante cuando hablamos de España pues es saber que las personas viven bien y que los servicios públicos están garantizados y que tu vida en España está bien, ¿no? No tanto la bandera como la vida cotidiana. Te decía que aprendiendo de tus intervenciones en el Congreso hemos hecho un vídeo que queremos que veas. Con la A, presidía el Partido Popular en la época dorada de Gürtel. Aznar. Correcto. Con la B, tesorero famoso por sus peinetas. Bárcenas. Correcto. Con la C, le tocó un máster en la tómbola de la Universidad Rey Juan Carlos. La mentirosa. Cristina Cifuentes. Correcto. Con la D, parte alargada en que terminan la mano y el pie de los vertebrados y que sirve al PP para adjudicar obras públicas. Dedo. Correcto. Con la E, marquesa de la corrupción y grande de España. Esperanza Aguirre. Correcto. Con la F construyó un aeropuerto sin aviones en Castellón. El de las gafas, Fabra. Correcto. Con la G, apellido del expresidente que sacó 1 millón de euros de la Comunidad de Madrid para sanear las cuentas del partido. Ignacio González. Correcto. Con la I, diputada de Podemos que destapó en el Congreso más de 60 casos de corrupción del PP. Irene Montero. Correcto. Con la J, marca del coche que Ana Mato tenía en su garaje. Un Jaguar. Correcto. Con la K, unidad que sirve para medir el peso y los millones robados. 1 kilo. Correcto. Con la L, almirante español que fue a Cartagena de Indias, pero no a evadir dinero. Sí, Lezo. Correcto. Con la M, nombre propio de la persona que aparece como M. Rajoy en los papeles de Bárcenas. M. Rajoy, M. Mariano. Correcto. Con la N, sustantivo griego que significa inteligente y que hizo millonario a Iñaki Urdangarín. Del caso Nos. Correcto. Contiene la ñ, país que el Partido Popular considera su propio cortijo. España. Correcto. Contiene la O, vulgarmente lo que va a meterse el PP en las próximas elecciones. Un ostión. Correcto. Con la P no es una guerra entre Roma y Cartago, pero sí una vía de financiación ilegal. La Púnica. Correcto. Contiene la Q, empresa pública de gestión del agua que sirvió para desviar más de 20 millones de euros. Estaba el número 2 de Soraya Sáez de Santa María. Aquamed. Correcto. Con la R, delincuente económico, autor de la frase es el mercado, amigos. Sí, hombre, el del Fondo Monetario Internacional. Rato. Correcto. Con la S, medio por el que Rajoy pidió a Bárcenas que fuera fuerte. Un SMS. Correcto. Con la T, conjunto de chaqueta y pantalón hechos de la misma tela que recibía Francisco Camps. Un traje. Correcto. Con la U, unidad de la policía y azote del PP. La UDEF. Correcto. Con la V, ayuntamiento de la provincia de Madrid saqueado por Francisco Granados en su etapa de alcalde. Valdemoro. Correcto. Con la X, institución autonómica salpicada por el caso Pokémon. La Xunta. Correcto. Contiene la I. Así llama la reina Leticia al imputado Javier López Madrid. Con Pillogui. Correcto. Con la Z, exalcalde de Benidorm que se forró con la política. Sí, hombre, sí. De la terra mítica Zaplana. Correcto. Enhorabuena, Juan Carlos, has completado el rosco. ¿Y el bote? No, el bote ya se lo llevaron ellos. Ya he aprendido la lección. El premio gordo. No hace falta la H y la V, pero que era hijos de Washington. Muy bien. Irene. Casi no se ha notado. Casi no se ha notado. Muchas gracias por estar aquí en La Frontera, que es un espacio que quiere alimentar también las esperanzas de que se pueden hacer las cosas también comunicativamente de otra manera. Y yo creo que lo estáis consiguiendo. Creo que La Frontera es esa mezcla que decías tú de la calle y las instituciones. Y aquí estamos en La Frontera. Estáis haciendo un muy buen trabajo, de verdad te lo digo. Pues muchas gracias. Gracias por hacerme tío otra vez.
Va a ser muy bonito, esa experiencia va a ser muy bonita. Todavía estoy temblando el día que les conozcas. Y no hagas caso a esos que dicen que va a haber que hacer unas primarias para ver qué nombre se le ponen, que eso no es verdad. No, ¿verdad? Eso lo deciden los papis. Muchas gracias, Irene. Gracias, Juan Carlos. Y a vosotros y vosotras desobedientes, muchas gracias por estar aquí. Y el lunes nos vemos con otra gran mujer, con Dilma Rousseff, la presidenta legítima del Brasil, en un día aciago donde quisieron, después de tumbarla a ella, ahora apartar a Lula, que arrasaba en las encuestas, lo cual indica lo que os decía antes, que si nos quedamos dormidos regresan los monstruos. Hasta el lunes entonces, desobedientes.